Bien. Buena tarde, buena noche, estimados alumnos de Centro Universitario Trilingüe Laguna, y también a las personas invitadas, a todos ustedes, maestras y maestros, bienvenidos y buenas tardes. Para mí es un placer presentarles a una destacada experta en neuroeducación, sí, la máster Mariela Judá, desde el país de Argentina. Ella tiene una amplia trayectoria en el campo de la neuroeducación aplicada a la educación. Mariela nos brindará una valiosa charla durante esta tarde-noche, que será la segunda sesión de este webinar. Durante su carrera, Mariela, a través de sus investigaciones en neuroeducación, nos mostrará cómo aplicar estos conocimientos en nuestra vida académica. Nos brindará herramientas prácticas y consejos para mejorar nuestra capacidad de aprender y a nuestros alumnos, para que retengan información y puedan desarrollar habilidades cognitivas clave. ¿Sí? Yo les pido que no se pierdan esta oportunidad única de escuchar a una experta más en este webinar, ¿sí? Y descubrir cómo vamos a potenciar ese propio aprendizaje. Los invito a todos a vivir esta experiencia enriquecedora con Mariela Judá. Iniciamos a nombre del rector Carlos Said Aguilar y el director general Alan Cortés y director regional Víctor de los Santos. Un servidor, Raúl Aguilar, coordinador académico de Centro Universitario Trilingüe. Bienvenida, Mariela. Ahora sí, ahí les ofrezco una disculpa, son todos tuyos y aquí voy a estar, ya tienes el coanfitrionato. Cualquier cosa, estoy atento. Saludos y muy buena tarde a todos, maestros y maestras. Excelente, hola, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Muchas gracias, Raúl, por esta presentación. Es un placer para mí estar otra vez junto a toda la gente del CUT. Así que arrancamos, les cuento que hablo desde Buenos Aires, para quienes no sabían, así que van a escuchar seguramente algún tono especial, y por sobre todas las cosas acá van a ver mucho abrigo, a diferencia de ustedes que los veo bastante fresquitos. Vamos a ir a lo nuestro entonces. Arrancamos. Y les voy a ir contando que la idea para hoy es que podamos hacer de alguna manera una ida y vuelta. Como por suerte somos muchos y muchas, va a ser una buena medida que en la medida de lo posible podamos compartir algunas ideas que se vayan solicitando a través del chat y que vamos a ir leyendo siempre que se pueda. La propuesta para hoy tiene que ver, como bien nos decía el maestro Raúl, hablar sobre el aprendizaje desde la mirada de las neurociencias cognitivas. Pero puntualmente nos vamos a estar centrando en el aprendizaje y la memoria. Vamos a estar centrando el tema del aprendizaje en uno de los dispositivos que hacen a este proceso, como es el de la memoria, para ver fundamentalmente qué competencias, qué estrategias podemos llevar adelante los docentes para desarrollar este apartado del aprendizaje que es la memorización. Y el recorrido para hoy va a hacer especial hincapié en estos 4 puntos. Vamos a partir conociendo desde las neurociencias cognitivas qué es lo que necesitamos las personas para aprender. Vamos a ver qué aspectos, qué elementos, qué dimensiones son fundamentales desde la mirada del cerebro y del sistema cognitivo para que una persona aprenda. Después vamos a focalizar puntualmente en la memoria, dentro de todos los apartados que suponen el aprendizaje. Después vamos a descubrir que hay distintos tipos de memoria para la neurociencia cognitiva, y vamos a estar conociendo las particularidades de cada una de esas memorias, para finalmente adentrarnos a estrategias, recursos y dinámicas docentes que pueden servir, que pueden beneficiar la memoria y por tanto el aprendizaje, siendo la memoria un elemento clave de todo proceso de aprendizaje. Dicho todo esto, arrancamos entonces a conocer. Pero les voy a pedir especialmente que
tengan a mano algunos papeles, si es posible, algunas hojas sueltas, con las que vamos a estar trabajando a lo largo del proceso. ¿Por qué? Porque si algo vamos a estar aprendiendo, o algo vamos a estar rescatando, remarcando hoy, es este dato fundamental que aportó el hallazgo de las neurociencias cognitivas, de que nadie aprende sin hacer algo con la mente. Para aprender necesitamos operar con nuestra mente. Podríamos estar operando simplemente desde la verbalización, desde el pensamiento, pero cada vez que nosotros reformulamos nuestro pensamiento en un papel, vamos a estar generando más sinapsis nerviosas, ahora vamos a estar hablando de qué se trata, y esto va a aumentar las posibilidades de que nuestro aprendizaje quede en la memoria. Por eso les voy a pedir que, de ser posible, tengan a mano algunos papeles con los que podamos trabajar y asegurarnos que todo lo que hoy aprendamos quede en la memoria y por tanto se convierta en verdadero aprendizaje. Vamos a empezar partiendo de entender qué tiene que pasar en nuestro sistema cognitivo para que una información que viene desde afuera se pueda convertir en verdadero aprendizaje. Existen básicamente 4 cosas, 4 elementos, 4 pasos, podríamos decir, fundamentales para que aquello que viene desde afuera, aquel estímulo que viene desde afuera, aquella información que recibimos las personas del entorno en el que estamos, se pueda convertir en un verdadero aprendizaje. Y esos 4 pasos son atención, emoción, conexión y memoria. Cada vez que las personas aprendemos, lo primero que hacemos es focalizar la apertura de nuestros sentidos, la visión, el tacto, el olfato y la audición, se abren a los estímulos del entorno. Esa apertura a los estímulos del entorno es lo que permite abrir las puertas de la atención. Si las personas no focalizamos en determinado estímulo, si ahora ustedes no miran una imagen, no escuchan mi voz, no va a ser posible que ingrese la información. Pero esa información, para que se convierta en verdadero aprendizaje, tiene que estar sostenida de manera atenta. Con lo cual, uno de los primeros pasos para que el aprendizaje se produzca va a ser que nuestros alumnos y alumnas nos presten atención. Esto se traduce de forma tal de abrir las puertas de los sentidos para que los estímulos del exterior puedan ingresar a nuestro ser y transformar nuestras bases neurocognitivas. Para que esa atención se sostenga en el tiempo y la información pueda transformarse en verdadero aprendizaje, tiene que darse un contexto emocional específico. Por eso hoy sabemos que las emociones son fundamentales en el aprendizaje. Esto quiere decir, nuestros alumnos y alumnas van a tener que estar abiertos a la apertura del aprendizaje, van a tener que sentirse seguros, cómodos, no van a tener que sentir emociones displacenteras que los alejen del estímulo. Cuando esto ocurre, cuando se da una motivación emocional, cuando hay un contexto de seguridad, es decir, cuando la emoción acompaña el proceso de construcción de aprendizaje, es que esa emoción, esa atención, se puede sostener en el tiempo y llegar a generar conexiones. Esta es una de las claves de la mirada neurocognitiva del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Estos estímulos que ingresan a través de los sentidos van a estar comunicando a través de uniones neuronales, las neuronas son las células que componen el sistema nervioso, que se van a estar conectando entre sí, generando las llamadas sinapsis nerviosas, y estas conexiones van a ser la base de todo aprendizaje. Cuando un grupo de neuronas se encuentran entre sí, se conectan a través de conexiones químicas y eléctricas, es que se empiezan a dar redes neuronales como base del aprendizaje. Si estas redes neuronales se sostienen en el tiempo y perduran, quiere decir que se activó en la memoria esa información que entraba y finalmente se convierte en aprendizaje. Este primer derrotero que empecé a describir, este primer camino que empezamos a describir, tiene que ver con empezar a entender cuál es el rol de la memoria en el aprendizaje.
La memoria va a servir para que esas transformaciones sinápticas, esas conexiones entre neuronas que fueron la base de un aprendizaje, se sostengan en el tiempo. Si se sostienen en el tiempo, quedaron en la memoria y son, por tanto, algo aprendido. Pero vamos a meternos un poquitito más en cómo funciona esta memoria. ¿Y qué podemos hacer a partir de entonces los docentes para que esta memoria realmente se active? Para eso les voy a pedir que tengan a mano dos papeles similares, dos hojas cualquiera, y se dispongan a jugar un poco. Yo les voy a mostrar, solo unos segundos, una imagen. La idea es que recuerden esa imagen y la transcriban a un papel. Entonces, van a tomar dos hojas, y en la primera hoja van a dibujar lo que se acuerden de la imagen que les voy a mostrar, pero no pueden hacer trampa. Mientras le muestro la imagen, no pueden dibujar. En este momento, voy a mirar las caras, a ver si todos lo hacen, en este momento lo único que pueden hacer es mirar la imagen por unos segundos. Cuando la saco, dibujan lo que recuerdan. ¿Empezamos? A ver, tengo muchas pantallas, así que veo algunas nada más. Y ahí va, preparados porque la voy a dejar solo 15 segundos. Nadie dibuja, nadie escribe. Miramos la imagen. 23, sí fue. Miramos la imagen, queda poco. 3, 2, 1. Muy bien. A dibujar lo que recuerdan. A ver, vamos a probar las memorias. Doctora, buenas noches. Es la misma que se puso la semana pasada. ¿Ah, sí? No me digan que es la misma que se puso. Bueno, entonces vamos a volver a hacer el ejercicio. Y la que sigue también, con razón veía muchas risas. No pusimos atención por estarnos riendo de que era la misma de la semana. Apenas Ay, que lo iba a lograr esta pero vez. entonces no se la se saben crea. de memoria. Yo quiero alguno que me muestre que se la sabe. Bueno, ¿y qué conclusiones sacaron? A ver, ¿quién se anima a contarme? Si alguien, ya que habilitaron el micrófono, ¿alguien se anima a contarme? Yo. A ver. Bueno, la conclusión fue que en la primera imagen, cuando nos la presentó así, pues nos costó Sí. trabajo poder realmente ubicar pues todas las figuras geométricas que aparecían ya hasta en el mismo orden. Cuando nos Claro. presentó la segunda imagen, que ya formaba una casa, se pudo asociar mejor el cómo acomodar esas figuras. Entonces llegamos a la conclusión que cuando asociamos eso que con algo que ya conocemos, pues es más fácil entonces recordarlo. Muy bien, vamos entonces a eso. Ya, ahí vuelvo. Muchas gracias. Estuve buscando en la pantalla a ver el nombre de quien hablaba, por eso estaba mirando, pero no encontré. Bueno, esta era la segunda imagen. Y entonces llegamos a la conclusión, perfecto, como recién lo describía, pero no encontré el nombre de quien lo describía, Yo, de Monse. que, Monse, gracias Monse, de que algo crucial en la memorización, y por lo tanto en el aprendizaje, tiene que ver con la conexión, tiene que ver con la importancia que tiene el hecho de que la información que ingresa pueda enlazarse de manera sustantiva y significativa con las memorias que teníamos guardadas. ¿Por qué recordamos más fácilmente la casa que las partes por separado? Bueno, precisamente porque las partes por separado son mucho más difícil de codificar. Según esta frase que está citada ahí, lo que vemos es que, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos? Bueno, cuando aprendemos, nuestro cerebro lo primero que hace es codificar la información que recibe. ¿Y qué supone codificar? Codificar es dar sentido. Lo primero que tenemos que lograr, los docentes cuando enseñamos, es facilitar que nuestros alumnos y alumnas le otorguen sentido a la información que reciben. Es por eso que para nuestras mentes es mucho más fácil recordar, porque el dibujo de la casa tiene más sentido que las partes por separado.
Cuando las informaciones que se reciben tienen más sentido, se codifican más fácilmente en esas redes sinápticas de origen, se almacenan más fácilmente y después se evocan con mayor facilidad. ¿Y qué es evocar? Bueno, evocar tiene que ver con esa última parte de la memoria, de la que vamos a estar hablando más adelante, que es volver a trabajar con la información guardada. Si ustedes hubieran hecho el ejercicio de, si hubiera sido la primera vez, y esto no se hubiera dado en el primer encuentro, si hubiera sido la primera vez que lo hacían, seguramente alguien, igual me imagino que alguien está hoy y no estuvo en el primer encuentro y se perdió el juego, pero a la hora de redibujar esa primera imagen, estaría evocando la información guardada. De eso se trata evocar, y vamos a estar hablando de esto más adelante. ¿Cómo es que ocurre? Vamos a refrescar un poco lo que seguramente trabajaron con el maestro del miércoles pasado. La forma en que esto se codifica y se guarda es a través de encuentros neuronales. Las neuronas, como dijimos, son las partes fundamentales del sistema nervioso, las células que componen el sistema nervioso, que cuando se interconectan entre sí, forman redes neuronales y suponen el sustrato biológico de todo aprendizaje. Si nosotros espiáramos por adentro y en acción qué pasa en nuestros cerebros cada vez que aprendemos algo, de hecho, si ahora espiáramos en sus cerebros qué está pasando, o en el mío, qué está pasando mientras recibimos información, lo que vamos a ver es cómo las neuronas se interconectan entre sí. Estas neuronas que se interconectan entre sí van a generar redes sinápticas. Pero no toda red sináptica que se genera va a terminar siendo un aprendizaje. Y es esa la clave en la que hoy vamos a estar trabajando. Seguramente ustedes van a escuchar muchas palabras hoy, y no todo lo que escuchen va a formar parte del caudal de lo aprendido. Si ustedes vieron una película ayer, y de esa película no recuerdan muchas de las imágenes, se generaron redes sinápticas, pero esas redes sinápticas no pasaron a ser aprendizaje. Solo va a haber aprendizaje cuando la red sináptica se mantenga en el tiempo y se pueda retener y recuperar. La memoria es esa capacidad de mantener activa, eléctrica y químicamente una sinapsis nerviosa que se generó. Si la sostengo en el tiempo, quiere decir que la voy a poder reutilizar cuando la necesite. Es decir, la memoricé y aprendí. Ahora que sabemos qué es la memoria, vamos a empezar a pensar qué tipos de memoria hay y cuáles de esas memorias funcionan de determinada forma para que nos sirva más a la hora de dar clases. Y para eso les voy a pedir otro juego, que espero que este no lo conozcan. La idea es que cada uno y cada una de ustedes recurra a sus propias memorias y procure recordar y evaluar si recuerda qué tenía puesto el día que conoció a su primer amor. Quiero ver las caras, a ver si lo recuerdan. El uniforme de la escuela. Ay, no escuché. El uniforme de la escuela. El uniforme de la escuela, muy bien. Quiere decir que lo recuerdan. En general, recuerdan esta información. Y ahora les voy a pedir, ¿quiénes de ustedes recuerdan que cenaron el viernes pasado? ¿Qué cenaron el viernes pasado? Una vez que tienen eso, les pregunto, ¿quiénes de ustedes recuerdan? ¿Alguien se acordó? Bueno, ahora vemos. Un vaso de avena. Muy bien, bien, un vaso de avena. ¿Quiénes de ustedes recuerdan el código de sus celulares, el código de ingreso a sus celulares, ya sea numérico o de patrón? Tacos al pastor. Ah, pero tienen una gran memoria, los que recuerdan que Yo sí lo recuerdo. Quiero creer que todos los que se acuerdan que cenaron el viernes pasado, se acuerdan qué tenían puesto cuando conocieron al
al primer amor. Y finalmente, quienes sean más grandes, quienes recuerdan qué estaban haciendo, según la edad que tengan, cuando cayeron las Torres Gemelas. Trabajando en una empresa. En la escuela, estaba en la escuela, trabajando. Trabajando para llevar a mis hijos a la escuela. En la escuela. En la escuela. En la Mi hija. Ahora, Como a las 8. Estaba de les cuento, compra. Yo iba a bailar y se suspendió el baile. les cuento que esto que acaba de pasar es algo que pasa cotidianamente. Si hiciéramos este experimento con cualquier grupo de personas, en términos generales ocurre lo siguiente. La gran mayoría recuerda qué tenía puesto cuando conoció a su primer amor. Muy poca gente recuerda qué cenó la semana pasada, aunque hace mucho menos tiempo que cenó, de que ocurrió este encuentro amoroso. Salvo que, en términos generales, la gente se acuerda algo así como qué cenó, siempre que todos los viernes cene lo mismo, o se haya dado en un contexto bastante particular. En términos generales, todos recordamos los patrones con los que utilizamos nuestro celular, y no es casual que haya sido tan abrumadora la respuesta a ¿qué estabas haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas? Porque hay algunos patrones que funcionan a la hora de entender cómo se activa nuestra memoria. Y se trata básicamente de estas 4 cosas. Fíjense cómo la mayoría respondió a qué estaba haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas, y probablemente no sea el mismo caudal de gente el que me pueda contestar qué cenó el viernes pasado. En términos generales, la recuperación de la memoria no está directamente asociada o solamente asociada al tiempo que transcurrió en que guardamos la información hasta que la evocamos, sino que existen otras variables fundamentales que van a estar imprimiendo de manera significativa a la hora de memorizar. ¿Y cuáles son esas variables? Una tiene que ver con la carga emocional con que guardamos la información. Otra tiene que ver con la carga de novedad y de impacto. Cuando algo era no esperado, nuestro cerebro se prepara para guardarlo, y eso tiene que ver con el ejemplo de las Torres Gemelas. Hay una investigación muy interesante de un neurocientífico argentino llamado Fabrizio Ballarini, que demuestra el impacto de la novedad en la memoria. Y la otra cuestión fundamental tiene que ver con el uso recurrente, como sería el código del celular, ¿no? Entonces vamos a repasar cosas sobre las que vamos a estar trabajando. Hay 3 cosas significativas que marcan el ingreso a la memoria, el guardado y la posibilidad, por tanto, de evocación. Uno es la fuerza de la emoción, el otro es el usar cotidianamente, y el otro es el impacto de la novedad. Por eso, en términos generales, es un poco más difícil recordar qué cenamos, salvo que me guste mucho, cene siempre lo mismo, o haya sido novedoso por algún contexto en particular. Y esto viene a cuenta de cómo funcionan nuestras memorias. Decíamos que una de las cosas con las que íbamos a empezar a hablar, tiene que ver con cuáles son las memorias, porque en realidad todo lo que existe en nuestro sistema cognitivo, dentro del encéfalo, no existe de manera única. Es difícil decir la atención como si hubiera un solo modelo, o hablar de un solo tipo de inteligencia. Lo mismo ocurre con la memoria. En realidad, a los términos de la comprensión y a los términos de el análisis neurocientífico, vamos a decir que existen básicamente 3 tipos de memorias en relación a la duración que va a tener esa sinapsis y por lo tanto al tiempo que vamos a poder evocar la información guardada. En estos términos y en función de cuánto dura la información en términos de tiempo, podríamos decir que la memoria se divide en memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. ¿Cuáles son estas memorias? La memoria sensorial es esa que tiene que ver con la atención primaria. Es esa que hace que ustedes estén escuchando
palabras y le puedan dar sentido. ¿Por qué le pueden dar sentido? Porque lo que están escuchando en este segundo se vincula y se sostiene en sus memorias, en los lóbulos prefrontales, unos segundos como para comprender el mensaje. Es la memoria que tiene que ver con el ingreso de los sentidos. Si esa información se retiene un tiempo más, de forma tal que, por ejemplo, podrían responder una pregunta respecto de lo que estoy contando, o podrían hacer un ejercicio o un dibujo si yo se lo solicito. Es decir, si esa memoria sensorial se sostiene unos minutos en el tiempo de forma tal que pueden operar con la información recibida, quiere decir que esa información de guardado pasó a la memoria de corto plazo. Ahora bien, si esto que recordaron por un tiempo, cuando dentro de un mes alguien se los pregunta, pueden volver a evocarlo, quiere decir que hay altas posibilidades de que esa información haya pasado a la memoria de largo plazo. Claramente, lo que nosotros queremos como docentes cuando enseñamos es que esa información que reciben nuestros alumnos y alumnas se transforme en verdadero saber, y para eso lo que necesitamos es que la información transite todo este puente y llegue a la memoria de largo plazo, siguiendo el modelo de Atkinson y Shiffrin, que si bien ha sido mucho más complejizado por aportes neurocientíficos un poco más recientes, es de lo más manejable y operable para entender cómo funcionan las aulas y a partir de ahí sacar inferencias. Ahora bien, ¿qué podemos hacer los docentes o qué hace nuestra mente en principio para transformar la memoria sensorial en memoria de corto plazo? Lo primero que tenemos que lograr, lo primero que hace nuestra mente para que esa información que recibe de mis sentidos se sostenga en el tiempo, es prestar atención. Si puedo convocar la atención y sostenerla en función de las emociones de las que hablábamos al principio, lo que ingresó por memoria emocional se sostiene en la memoria de corto plazo. Pero el trabajo más fuerte tiene que ver con ver cómo podemos hacer para que esa memoria de corto plazo se sostenga de forma tal que llegue a convertirse en memoria de largo plazo. Es decir, que actúe el hipocampo, una de las partes de la parte más interna del cerebro, que va a ser como la puerta de entrada a estas potenciaciones a largo plazo que generan sinapsis que se sostengan en el tiempo. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que eso que voy a memorizar por un tiempito se sostenga en el tiempo y se convierta en aprendizaje profundo? Lo que voy a tener que hacer es, por un lado, facilitar la codificación, y esto era facilitar el sentido. La información tiende a quedarse más tiempo cuando le damos sentido. Y le damos sentido cuando tiene valor, cuando tiene significado, cuando conecta con lo que ya sabía. Y esta es una clave. Muchas veces escuchamos decir, no aprendí mucho en esta charla, no aprendí mucho en esta clase, no aprendí mucho de este libro. Bien, eso es lo más normal de un aprendizaje, porque los aprendizajes se dan de a pasitos. Y es muy normal que nuestros alumnos y alumnas digan algo así, como que sintieron que aprendieron poco. Eso es un elemento del propio aprendizaje, porque si el aprendizaje es demasiado, si la información es extremadamente nueva, va a ser superadora del sentido, no va a tener suficiente conexión con lo precedente, y va a ser mucho más difícil la codificación. Entonces, para transformar en memoria de corto plazo a memoria de largo plazo, una de las cosas que podíamos hacer es ayudar en la construcción de sentido. Y otra de las cosas que podemos hacer es pedir que esa memoria de largo plazo se use.
se utilice, se evoque. Es ahí cuando recupero información. Ahora vamos a ver ejemplos concretos de todo esto. Entonces, ¿cómo es que funcionan todos estos pasitos uno a uno? Lo primero que pasa cuando queremos aprender, cuando nos disponemos a recibir información desde el entorno a través de los sentidos, es la memoria sensorial. Es la que se abre cuando escuchamos un mensaje. Si no prestamos atención, eso que ingresó se pierde y queda simplemente en la memoria sensorial. Pero si prestamos atención, pasa a la memoria de corto plazo. Si la ensayamos, si la usamos, si adquiere significado, puede que pase a la memoria de largo plazo. Si la utilizamos, si tuvo valor significativo, si tuvo impacto emocional, puede quedar en la memoria de largo plazo. O puede también, con el tiempo, caer en el olvido y perderse. ¿De qué nos sirve toda esta teoría neurocognitiva en el aula? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es el aporte que podemos hacer desde las investigaciones de la neurociencia hasta el aporte que podemos hacer los docentes en las aulas para beneficiar estrategias y recursos didácticos que realmente promuevan el aprendizaje impactando en la memoria? Bueno, y hay básicamente 3 aportes fundamentales. Una de las cosas que tenemos que lograr es que esa primera información que ingresa en la memoria sensorial se sostenga en la memoria de corto plazo y pueda ser guardada. Para eso es fundamental trabajar con la emoción. Ustedes sin duda no se van a olvidar de esa casita y esas formas geométricas, porque hubo una emoción de impacto. Hubo humor, hubo sorpresa, hubo repetición. Eso les generó a ustedes una emoción que impactó en el ingreso. Seguramente va a haber guardado de esa información por la emoción generada. Eso que ingresó en la memoria sensorial pasó a la memoria de corto plazo. Pero con eso no alcanza para el aprendizaje. Otra cosa que debemos hacer es ayudar a que de esa atención se logre conectar entre lo nuevo y lo viejo. Es decir, las redes sinápticas que se generan con lo que se aprende se tienen que conectar con las redes sinápticas, las redes de neuronas que ya estaban en el cerebro del que aprende. A eso lo vamos a llamar conexión. Y la consolidación tiene que ver con lograr que la información que entró quede en el cerebro por un tiempo. Eso lo vamos a poder potenciar a través de generar conexiones, a través de facilitar mediante actividades que impliquen relaciones entre la información nueva y la vieja, la consolidación de aprendizaje. Y finalmente, tenemos que potenciar la evocación. La evocación tiene que ver con el uso, tenía que ver con reutilizar esa información que guardé. Y para eso, lo mejor va a ser el ejercicio. Si lo llevamos al ejemplo de la casita y las figuras geométricas, podríamos decir, voy a potenciar el guardado, ese guardado de información, a través de una emoción, a través de algo que los haya convocado y les haya interesado. Voy a potenciar la conexión siempre que tenga sentido esa información que entró. Va a ser más fácil, fue más fácil guardar la información de la casa que guardar la información de las figuras geométricas porque estaban conectadas. Y voy a potenciar la reutilización de esa información siempre que les pida ejercitar con la información guardada. Si yo les pidiera varias veces que hicieran las figuras geométricas, seguramente aumento las posibilidades de que esa utilización de figuras geométricas y de que esa memoria de figuras geométricas quede en el tiempo.
Vamos a ir ahora sí a estrategias de aula, recursos de aula, que hayan sido probados por la evidencia didáctico-pedagógica de que permiten fomentar el guardado, la consolidación y la evocación. ¿Qué podemos hacer los y las docentes para potenciar ese primer guardado? ¿Qué podemos hacer para lograr que de esa apertura sensorial se convoque la emoción y se sostenga en una memoria de corto plazo? Muchos de los recursos son los que venimos utilizando los docentes y que sin duda habrán practicado periódicamente en sus aulas. Sin embargo, tenerlo presente permite reutilizarlo y convocarlo cada vez que lo necesitemos. Una de las cosas que la evidencia didáctica sostiene es dar señales de inicio. Cada vez que voy a informar algo elocuente, algo que puede ser utilizado por nuestros alumnos y alumnas para empezar una explicación, hacer algún tipo de movimiento, de pauta, de aplauso, de entonación de la voz, que dé cuenta de que voy a arrancar. Evitar la monotonía. Otra que sabemos y utilizamos tiene que ver con la variedad y riqueza de recursos. La novedad impacta en la emoción e impacta en la apertura atencional. Si varío los recursos, voy a estar aumentando las posibilidades de atención. La otra tiene que ver con evitar el quedarme quieto. Seguramente voy a estar activando esa atención si genero un desplazamiento, algo que evoque la atención. Y esta es para mí una de las claves de la cotidianeidad, de la cotidianidad en el aula, porque muchas veces procuramos generar recursos que a veces no son fáciles de conseguir o que difícilmente se puedan sostener en el tiempo, y sin embargo hay una herramienta que es de lo más útil para evocar la atención y que a veces es un poco difícil a través del Zoom, como el planteo de preguntas. Cuando estamos haciendo una explicación, si nosotros nos queremos asegurar el hecho de que sostengan la atención de forma tal que esa primera memoria se traspase a la memoria de corto plazo, lo que tengo que fomentar es el ida y vuelta continuo, la interlocución con el alumnado. Y la interlocución con el alumnado se sostiene a partir del planteo de preguntas. Hay numerosas investigaciones que demuestran el éxito de aquellos docentes que en sus explicaciones incorporan preguntas de distinto tipo. Evitar la enunciación, evitar esto de hablar simplemente sin incorporar preguntas que vayan ayudando a construir el discurso. Eso sostiene y convoca, porque convoca la emoción, convoca la atención y permite que maniobremos la información que ingrese de forma tal que la podamos sostener un poco. Finalmente, tratar de evocar en nuestros discursos, en nuestras explicaciones, temas que resulten de interés al alumnado, temas que estén relacionados con la cotidianeidad. ¿Por qué? Por esto que decíamos un principio. La memoria va a permitir mucho más enlace de la nueva información, siempre que se conecte con los viejos aprendizajes o con los saberes que ya se tienen. Ahora bien, habíamos dicho que ayudar a la memoria suponía potenciar el guardado a través de la emoción, pero por sobre todas las cosas, potenciar esa consolidación, ese paso de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, a través de la generación de conexiones. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de generar conexiones? Hablamos de facilitar para nuestros alumnos que la información que... Escuché alguna pregunta, ¿no? Facilitar que esa información que ingresa pueda tener
vinculación con lo anterior. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Porque estoy escuchando algunos sonidos, si no puede ir por chat. Bueno, yo quería hacer una pregunta, si es que no la desvío. Si es que no la para nada. desvío. Yo, atendiendo a los puntos que está viendo, digo, todo lo de atención, emoción y conexión, digo, nuestro objetivo, nuestra diana es el aprendizaje. Y yo estaba relacionando que la atención, lo contrario sería la distracción, y dentro de ese enlace meto la concentración. Digo, muchas veces ver es difícil, que observar, escuchar, es lo contrario de oír, ¿no? O sea, porque allí tenemos centrado todos nuestros sentidos para poder tener esa atención, ¿no? La pregunta en concreto es, cuando una persona dentro de la neurociencia no logra tener esa concentración para poner la atención, ¿de dónde se deriva la principal causa? No sé, Bien. a lo mejor le planteé mal la pregunta, no sé. No, está bien. ¿Cuáles serían las causas de no poder? No sé puntualmente si estás hablando de algún caso por dificultad de aprendizaje, como pueden ser los trastornos de la atención, o estás hablando de generalidades. En realidad, cuando una persona no puede concentrarse, ahí lo que está habiendo dificultad en términos cognitivos es lo que se llama la función ejecutiva. Hay puntualmente en los lóbulos prefrontales un apartado, un circuito neuronal que tiene que ver con evitar prestar atención al entorno y focalizar en un ingreso atencional. Ahora, puede ser que haya una dificultad cognitiva porque esté fallando algo en estos circuitos neuronales, que ahí ya estaríamos hablando de algún tipo de patología, o puede ser que estén influyendo un montón de cuestiones emocionales. No sé si hablas puntualmente de casos de nenes con dificultad de aprendizaje o en términos generales. La falta de concentración se puede deber a una cuestión emocional. Decíamos que algo fundamental para que se sostenga la atención es el contexto emocional. Si estamos focalizados en una situación que nos desborda, difícilmente podamos sostener atención a un contexto determinado. Ahora, si tu pregunta concreta es, ¿qué falla cuando hay una patología? Bueno, todos los circuitos de nuestro cerebro están completamente conectados, entonces podría estar fallando algo en el SARA, en el sistema reticular, en los lóbulos prefrontales. Digo, es una pregunta que admite un montón de posibilidades, no es que está fallando una sola cosa. Y de hecho, la falta de concentración puede ser por cuestiones neurofisiológicas, o puede ser por cuestiones emocionales, o puede ser por cuestiones contextuales. No sé si respondo a tu pregunta. Seguimos entonces un rato más, y después doy más espacio a preguntas, incluso abrimos un poco el chat como para facilitar preguntas un poquitito más precisas. A ver, Javier está levantando la mano. Dale, Javier. No, ya está bien. Ah, listo, sí, recién lo veía. Bien, estábamos entonces buscando, o empezando a pensar, ¿qué estrategias didácticas podríamos llevar adelante? Escucha música. Esto es para prestar atención. A ver, esperen que encuentro a quién tendría que mutear. Paguen el cha-cha-cha. Eso, no me van a negar que esto no va a quedar consolidado en su memoria. No encuentro quién es. Paguen el cha-cha-cha. Siléncielos a todos. Siléncielos a la música. Tere, apaga tu micrófono. Bailando. Tere, apaga el micrófono. Apaga tu micrófono, invítanos a la fiesta. Tere, ahí estaba buenísimo, pobre Tere. Ahí está, bueno. Ahí está, muchas gracias. Bueno, seguimos. A ver. Estaba haciendo zumba.
Bueno, decíamos, entonces, pensando algunas estrategias para facilitar este establecimiento de conexiones que es fundamental para que algo se sostenga en la memoria. ¿Qué podemos hacer en el aula cada vez que enseñamos esos saberes fundamentales y que creemos que es importante que nuestros alumnos y alumnas retengan? Bueno, una tendencia común en la escuela tradicional tenía que ver con invitar a repetir. No obstante, esta repetición no siempre colabora en el aprendizaje profundo porque las conexiones carecen de sentido. Y hoy, si solo se dan por repetición, las conexiones carecen de sentido. Y hoy sabemos que para lograr ese guardado significativo en la memoria de largo plazo, es importante consolidar con sentido. Algunas estrategias que fueron muy probadas, yo ahora las nombro y les tiro algunas ideas que pueden googlearse de manera muy sencilla, incluso las pueden googlear en imágenes, y van a encontrar la estrategia y el recurso efectivo prácticamente para todos los niveles. Una tiene que ver con las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son estrategias didácticas que se pueden utilizar desde el nivel inicial hasta el nivel superior, probadas en el proyecto Cero de Harvard, que si googlean así se llaman rutinas de pensamiento. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar esquemas gráficos, como este que está acá, del todas las partes, y este que está acá, compara y contrasta. Son esquemas gráficos pensados de forma tal que facilitan y promueven el establecimiento de conexiones entre ideas, pensamientos y hábitos de mente que van a facilitar esto de las redes sinápticas. ¿Cómo operan? Por ejemplo, en realidad esta rutina de pensamiento del todas las partes uno podría hacer una analogía con una red conceptual o un mapa conceptual, pero se utiliza especialmente para aquellos alumnos que todavía no saben hacer redes conceptuales o que no tienen todavía demasiada habilidad en esta construcción. Y lo que facilita es tener los cuadrantes y las disposiciones para llenar de forma más fácil cada una de las partes de un objeto. Entonces, cuando enseño un contenido, por ejemplo, medios de transporte en inicial, o el plato ideal, creo que era uno de los contenidos, no me acuerdo exactamente el nombre que le suelen dar en México a este concepto, a este contenido, invito a que escriban en todo. Ahí está, gracias, el plato del buen comer, muy amable. Invito a que escriban o dibujen, si estamos hablando de un nivel más pequeño, las partes de ese todo, generando conexiones. Otra rutina es la rutina compara y contrasta. Estas son las dos más comunes, pero si buscan van a encontrar muchas más. Tienen la estructura gráfica y fomentan la utilización del contenido. Fomentan esta vinculación entre lo que los alumnos ya saben y lo que los alumnos aprenden. En este caso lo que se hace es tomar dos conceptos con herramientas en común, con elementos en común y elementos distintos, invitando a operar con el concepto, invitando a utilizar el saber que se adquirió y por lo tanto fomentar ese guardado a través de las conexiones. Otra herramienta también probada y fácilmente de utilizar, es el modelo de One Pager, o es un modelo es un tipo más de pensamiento visible, en el que invitamos a llenar una hoja por completo, incorporando palabras, frases y dibujos sobre un mismo tema. Podemos pedir que escriban lo que sienten sobre el tema aprendido, las ideas centrales, una nube de palabras, dibujos. Es decir, fomentar la operación con lo aprendido, invitando a reformular esa red sináptica que se estuvo construyendo. Ejemplos entonces, decíamos, rutinas de pensamiento, One Pager,
actividades y situaciones auténticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actividades y situaciones auténticas? Ahora vamos a ver. Tener presente que las redes sinápticas que se recuerdan son las que se usan, o las que impactaron mucho emocionalmente, o las que fueron muy novedosas, o las que se usan. Nuestro cerebro está preparado para olvidar. Si todo se guardara en la memoria, colapsarían nuestras redes sinápticas. Entonces, si yo quiero que mis alumnos guarden una información relevante, lo que voy a tener que lograr, lo que voy a tener que tratar, es de trabajar con ese aprendizaje de manera cíclica. Lo más lógico es que si yo enseño algo y no lo vuelvo a utilizar en el tiempo, ese aprendizaje decaiga, porque estamos hechos para olvidar. Entonces, si yo quiero que sostenga en el tiempo el aprendizaje que se guardó, lo que voy a tener que hacer es invitarlos a utilizarlo periódicamente. Y otra forma, tengo algo en el chat, poda neuronal, nos dice por acá, muy bien, gracias, María Dolores. Bien, desarrollo un poquitito el concepto de poda neuronal. En realidad, la poda neuronal es tiene que ver especialmente con momentos del crecimiento, se da en la adolescencia, muy bien dice María, y también se da algunos al fin de la primera niñez, ¿no? Esto está precisamente desarrollado en nuestro sistema cognitivo para que se guarden las redes sinápticas que van a ser fundamentales para el desarrollo posterior. Pero al margen de la poda neuronal, se van a estar dando también sinapsis nerviosas que no se sostienen en el tiempo, que no necesariamente son poda neuronal porque no hay pérdida de construcción de neuronas o de redes neuronales que hacen a determinado desarrollo, simplemente hay aprendizajes que no se sostienen. Hay memorias que se pierden, precisamente ¿por qué? Por la falta de utilización. Otro de los recursos y estrategias que pueden llegar a servir para facilitar esta conexión tiene que ver con una estrategia que a mí me resulta práctica usar en las aulas, con esto de usar cotidianamente el aprendizaje que guardaron, que aprendieron en algún momento, como es el cubo del pensar. El cubo de pensar es una herramienta que podemos tener a la mano, no tengo, a ver, algo así, yo tengo uno, que ya está muy gastado, lo pueden hacer de distintos tamaños, y también es un cubo donde en cada cara dice una cosa distinta, hay muchas formas. Si googlean en imágenes, cubo del pensar, como otra estrategia didáctica, hecha por un argentino, les van a aparecer todas estas opciones. Cada uno podría poner en las caras la que le resulte significativo. ¿Y para qué nos sirve tener un cubo del pensar a la mano en las aulas? Bueno, porque es un recurso que, de manera práctica y rápida, puede invitar a nuestros alumnos y alumnas a recuperar la información guardada, evocarla de manera cotidiana, y por tanto utilizarla, que es una de las claves para que algo perdure en la memoria. ¿Qué puede decir en las caras? Bueno, está el más clásico, dudas, críticas, razona, habla, comprende, siente, que tiene que ver con el ampliar estas preguntas. En este modelo, que insisto, si lo googlean les va a aparecer este mismo rastro, en cada una de las caras aparecen preguntas que pueden ser aplicables a cualquier contenido. Cualquier contenido que yo haya enseñado, por ejemplo, Revolución Francesa, si en el cubo tiro el cubo y sale, bueno, saber, me tenés que decir lo que dice ahí, me tenés que decir las partes del concepto, me tenés que decir cuándo se originó, me tenés que decir cuál es la idea principal. Si en la cara, en cambio, sale comprender, tendrías que responder a esas preguntas que aparecen acá. De manera más simple, lo pueden hacer como lo tengo yo, dar un ejemplo, crear idea nueva, comparar, que es otro de los modelos que surge. Entonces, sobre cualquier concepto que se haya aprendido, podemos jugar unos minutos simplemente lanzando el dado e invitar a los chicos, bueno, hagan una comparación sobre este tema con otro.
Den un ejemplo de lo aprendido. Emitan una opinión. Cuando nosotros involucramos la subjetividad, les pedimos que opinen, les pedimos que cuenten cómo se sienten frente a determinado problema, estamos invitando a utilizar la información. Si invitamos a utilizar la información, facilitamos y promovemos la evocación, y por lo tanto, promovemos el guardado en la memoria. Este cubo puntualmente que ven acá, es uno pensado para literatura, para lengua y literatura, también se puede utilizar en idioma, para la utilización de lectura de libros. Preguntas hasta acá, veo muchos apartes. A ver, se parece a la taxonomía, ahí recién llegó. Claro, se parece a la taxonomía de Bloom. Bueno, podríamos hacer, gracias Ángeles, podríamos hacer en las caras de los dados cada uno de los escalones de los peldaños de la taxonomía. Lo que pasa es que si nosotros ponemos comprender solamente, de hecho, estas palabras que aparecen acá surgen de la taxonomía. Podríamos incluir preguntas un poco más específicas, como enumerar, por ejemplo. Este lo hice yo con las que a mí me parecían pertinentes, pero hay muchas opciones. Tranquilamente se puede hacer con el de la taxonomía. Y tengo un nuevo mensaje que no encuentro. Facilita la comunicación y la empatía al comprender al otro. Sí, Lolis, supongo que estás hablando del cubo del pensar. Sí, claramente. Se le puede dar muchos usos a este cubo del pensar. Realmente lo tengo muy gastado porque lo uso en todas las materias y en todos los niveles, pero lo importante, lo que quería destacar acá, es el significado que puede llegar a tener en el guardado de la memoria reutilizar la información. Muchas veces los docentes lo que nos pasa es que tenemos que enseñar un contenido y pasar a otro contenido, y pasar a otro contenido, obligando a los cerebros y a las personas que están aprendiendo a desterrar de la memoria aquello que se aprendió. Y tenemos que buscar estrategias que permitan en el correr del tiempo reutilizar aquello aprendido. Bueno, ¿qué estrategias rápidas, aplicables y reales podemos utilizar en el aula para que invitemos a reutilizar lo aprendido? Bueno, me parece que una podría ser esta, otras podrían ser aquella del one pager, o plasmar a lo largo de una página con distintas capacidades y estrategias, no solo con palabras, sino también con imágenes, lo aprendido, va a estar fomentando también la memorización. Luis Fernando, sí. Luis, contame. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches a usted y a todos en el foro. Escuchando lo que usted menciona, doctora, tengo una pregunta, pero antes voy a dar mi punto de vista, la cual va a generar. Dice que la memoria perdida es a consecuencia por la escasez o la mala información, basura o spam. Por lo que si desde el inicio de cada contenido, tema o sesión no se logra explicar el propósito, función o objetivo específico de la enseñanza, el alumno no le dará la importancia necesaria y de acuerdo al esquema anterior que nos hizo en su presentación, no se lograría llegar al aprendizaje. Entonces, si la memoria tiene mayor impacto en el aprendizaje, mi pregunta es, ¿qué se quiere lograr con la reflexión y cuál vendría siendo su sentido y dirección hacia el alumno cuando no es capaz de entender el concepto y por ende no hay aprendizaje? A ver, tu pregunta, no sé si termino de entender la pregunta. Para que haya una reflexión, para que nosotros convoquemos, voy tratando de seguirte en la pregunta, Luis, y ayúdame a ver si no te entendí. Claro. Si nosotros, uno de los mecanismos para facilitar el guardado en la memoria podría llegar a ser el juicio crítico, la opinión, esto de lo que hablas, ¿no? Yo puedo pedir reflexión, pero nadie puede reflexionar si antes no comprendió un concepto. Y comprender el concepto tiene que ver con poder codificarlo. Codificarlo es darle sentido. Primero tengo que apuntar, antes de invitar a la reflexión posterior, seguramente lo que voy a tener que trabajar
es esto de dar sentido. ¿Cuándo a alguien le da sentido a un concepto? Le das sentido a un concepto, en palabras simples, cuando lo metes dentro de su cajita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo para mí la palabra margarita tiene sentido? ¿O la palabra rosa tiene sentido? Cuando interpreté que era una flor. ¿Cuándo la palabra perro tiene sentido? Cuando interpreté que era un animal. Bueno, esto hacemos los seres humanos cuando le damos sentido a un concepto. Nuestro primer trabajo como docentes es lograr que el concepto nuevo, que la información nueva adquiera sentido. Y para darle sentido la tenemos que encajar en su contexto. Solo después de eso. Ahora, ese es el primer guardado. Ahí se hizo la red sináptica. Pero eso puede caer fácilmente en el olvido si yo no la utilizo, si no la recupero, y si no le imprimo de emoción. Ese tipo de cosas yo las puedo facilitar pidiendo juicios valorativos, pidiendo reflexiones, pero siempre va a ser posterior. ¿Ayudé? Sí. Bueno, considerando que también debemos de captar la atención hacia el alumno. Bueno, que el alumno nos capte la atención debida para que haya ese proceso sináptico y entonces desarrolla la emoción, de acuerdo al esquema que dio al inicio, que partía de información hacia llegar al aprendizaje. Un punto medular es el desarrollo de emociones, el cual estas pueden ser positivas y negativas, dependiendo el estado o la información que se le dé al alumno. Sí, claro, sí. Entonces, siempre una cosita, no sé a dónde apunta la pregunta, pero es importante recordar que si nosotros, si bien es cierto que las emociones displacenteras, porque no hay emociones negativas, todas las emociones son necesarias porque nos protegen, pero sí hay emociones displacenteras, ¿no? Entonces uno podría decir, muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero si yo aprendo algo con miedo, eso seguramente va a quedar en la memoria, sin duda. Si hay un aprendizaje que nos queda en la memoria para siempre, es lo que aprendemos con miedo. Pero ¿cuál es el problema de enseñar así? El problema de enseñar así es que ligamos la idea de aprender a una emoción displacentera, y el que aprende con miedo difícilmente quiera seguir aprendiendo. Entonces, un trabajo importante de los docentes es tratar de vincular el aprendizaje a emociones placenteras, para que el deseo de aprender se sostenga en el tiempo. Pues es que eso se quiere lograr porque a partir del gran bombardeo que tenemos con recursos tecnológicos e informáticos que tenemos, el alumno está provocando ese tipo de emociones displacenteras y entonces están perdiendo la atención hacia la enseñanza directa, que es nuestro contacto. Quiero creer que entonces hay un problema generacional. Yo doy en clases a nivel básico de telesecundaria o secundaria, no sé cómo sea allá en Argentina. Pero entonces hay un problema generacional que ante tanto bombardeo, ya la emoción como que se está perdiendo. Y dijeron un compañero hace rato que escribió, sin emociones no hay aprendizaje. Sí lo hay, pero erróneo. No para lo que se quiere, ¿o sí? Sí, claro. Bueno, sin duda el problema de la tecnología es uno de todas las dificultades que hay en el desarrollo de todos los adolescentes. Sin embargo, yo soy una gran defensora del vínculo emocional, y también creo que esos mismos adolescentes que se distraen por el éxito de la tecnología son los que en última instancia, cuando logramos ese vínculo emocional persona a persona, se activan. Así que creo que hay también bastante por hacer ahí. Y finalmente, sí, coincido plenamente en esto que decís, el aprendizaje requiere emociones. Esto es propio, porque no hay conexión, las conexiones neuronales se dan mediante neurotransmisores, y los neurotransmisores son la emoción en sí, son la base fisiológica de la emoción. Ahora, lo ideal es que estas emociones sean emociones placenteras, porque vamos a estar ligando las memorias al placer, y por lo tanto convocar las ganas de aprender, ¿no? Veo ahí que hay aprendizaje, pero como la emoción es negativa, impide seguir aprendiendo. Bien. Esa es la codificación. Tal vez no lo asimilé al principio, pero le servirá como una aproximación para llegar al conocimiento. Bien. Entonces, Vamos a crear doctora, espacios.
Perdón que le vuelva a interrumpir, doctora. Entonces, la falta de concentración puede ser una situación pedagógica, así como sensorial, o juntas. La falta de concentración puede ser una cuestión, la falta de concentración tiene una dimensión sensorial y tiene una dimensión pedagógica. Sí, claro. Muchas gracias, doctora. Un placer. Otro de los recursos, enseñar a través del juego. Gracias, Blanca, ahí vamos a estar mencionando algo de eso también. Otro de los recursos que puede ser utilizable para evocar estas memorias de las que venimos hablando, es la utilización de actividades auténticas. Y para entender qué es una actividad auténtica, una de las preguntas que les podría hacer es, ¿alguna de estas ideas crees que las podrías usar? ¿Y para qué? A la salud, vemos. Si es que pudiste pensar alguna de estas ideas en tu propio aula, si es que se te ocurrió aplicar, doctora, ¿en qué momento se da la metacognición? Ahora voy, Antonio, a esa pregunta, ¿eh? Vamos a estar hablando de metacognición más adelante y algo de juego también. Ahí vamos. Lupita, sí. Yo tengo una duda. Se dice que los alumnos con condición, a lo mejor es... Espera, Lupita, se me perdió el audio. Volvé, arranca de nuevo, por favor. A ver, yo tengo una duda. A comparación del compañero que acaba de preguntar. Por ejemplo, yo tengo una alumna y me queda así muy sorprendente la situación porque ella tiene una condición, no recuerdo ahorita cuál condición, pero no sé si esté mal diagnosticada o su coeficiente intelectual no se ha afectado, porque está en primero de secundaria en la materia de confección del vestido, y ahí estamos manejando máquina sobrehiladora y máquina sencilla. Entonces, no la comparo, pero observo que las compañeras que no tienen condición batallan para manipular estas máquinas. O sea, las alumnas que no tienen condición dejan ir el pie o se les va la tela, pero al contrario, las alumnas que no tienen condición batallan más que la que tiene condición. Entonces ahí no sé si sea un diagnóstico un diagnóstico erróneo de que la alumna tiene de la deficiencia o no sé, porque aparte hace lo que viene siendo puntadas a mano y las ejecuta bien. Entonces me quedo sorprendida porque ella no batalla, ella lo hace, y las niñas que no tienen condición batallan un poquito para hacerlas. Puntualmente, Lupita, no te puedo decir si está bien o mal diagnóstico. Primero te agradezco la intervención. Es muy difícil evaluar situaciones particulares y tampoco se pueden dar generalidades, porque no te podría decir que esto que le ocurre tiene que ver con su condición. Es muy particular y habría que ver demasiadas situaciones concretas como para decirte si está bien o mal diagnosticada. Tampoco te podría decir si en todos los casos de tal diagnóstico actúan de determinada forma, porque precisamente lo que caracteriza a la neurodiversidad, tal como dice la nombra, es esto, es la multiplicidad. Entonces, no puedo así en el aire dar una hipótesis de lo que puede estar pasando. Tendría que conocer mucho más la situación, ¿no? Acá precisamente Paco Canales pone, depende de qué condición estemos hablando, recordemos que todos somos diferentes y tenemos habilidades diferentes. Exactamente de eso hablaba, claro, es muy difícil sostener algo. Después, Clara, Janet, creo que querías preguntar algo. Sí, doctora, buenas noches, un saludo para todos.
Bueno, nada más quería como responder a su pregunta, que ahorita nos estaba mostrando cómo utilizar ciertas estrategias, sobre todo el cubo del saber o el cubo del aprender. Yo lo he utilizado en ocasiones para iniciar mi ciclo escolar. Yo doy clases ante adolescentes de espacios rurales en el nivel de telesecundarias. Y la verdad sí es bien difícil trabajar con chicos de la ciudad y chicos de la zona rural. Su comportamiento es muy diferente. Entonces batallo mucho para que ellos se expresen, hablen, opinen, reaccionen. Y el cubo me ha resultado bastante divertido porque lo ven así como diversión. Entonces en una cara pongo, di algo curioso que te ha pasado en tu vida. O del otro lado dice, di un chiste. O recita de memoria tu poema favorito o una canción o baila y canta, algo así. Entonces me ha servido bastante para que puedan soltarse un poquito y relacionarse entre ellos. Y no sé si corté un poquito el hilo de lo que llevábamos, pero... No, continúo. Igual les cuento que quedan pocas diapositivas de lo general, así que después vamos a tener un espacio para preguntas, no hay ningún inconveniente para seguir trabajando con esto. Sabés, Clara, te agradezco lo que comentas, y traje a cuenta esta herramienta que entiendo que son todas simples, pero les cuento que yo soy docente también hace muchos años de secundario, y en este momento hace unos cuantos años que estoy trabajando en la formación docente en terciario, y realmente les mostré el mío porque me parece una estrategia súper efectiva, simple y efectiva, dependiendo de qué caras les pongan. Está muy bueno esto para que puedan participar, como decía Clara, y manifestar sus emociones, pero también, y además, puede ser un recurso para que logren conectar lo viejo con lo nuevo, vincular los conocimientos que se aprendieron, y de esta manera incrementar también las memorias, ¿no? Es realmente un recurso efectivo, y quienes no conozcan las rutinas de pensamiento, también invito en algún momento a googlear, es un mundo muy interesante, son estrategias que una vez que nos ponemos cancheros y cancheras, no sé si es una palabra que usen ustedes, pero cuando nos habituamos a usarla, son prácticas efectivas, y hay un caudal de bibliografía didáctica que demuestra su efectividad. No quisiera dejar a nadie con ganas de preguntar, pero si les parece, ¿hay alguien que quiera preguntar algo de lo que dijimos hasta ahora puntualmente? Lo miro en el chat, si no... Antonio, querías preguntar algo. A ver, Antonio, ahí vamos. Perdonen, pero son muchas pantallas, por eso no quiero dejar a nadie afuera. Todo es aplicable. Más que nada, no es pregunta. Buenas tardes, Antonio, desde La Paz, Baja. Un gusto, Antonio. Más que nada, con lo que mencionaba la maestra anteriormente sobre el diagnóstico. Yo soy director de una unidad de servicios de educación especial. Entonces, para nosotros, con los nuevos enfoques, con las nuevas teorías que salen, en realidad el diagnóstico no tendría que tener tanta relevancia, sino tenemos que ver lo que tenemos, con lo que contamos, y con eso tenemos que trabajar. Recuerden que con base al modelo social, el término o el concepto de discapacidad es una construcción social. Entonces, eso lo hicimos nosotros lo definimos como tal, pues. Entonces, si es una representación social, como los neuromitos también son una representación social, y como tal tenemos que analizarlos también para comprender el funcionamiento del cerebro. Recordemos que una representación social tiene 3 fases, que es objetivación, anclaje y comunicación social. Entonces, con base en todo eso, nosotros tenemos que más que nada potenciar. Yo lo que tomo de lo que está mencionando usted es cada uno de esos puntos y cómo utilizarlos en mi trabajo, pues. ¿Cómo yo puedo, si el niño tiene problemas de atención porque tiene alguna discapacidad o porque tiene algún trastorno del neurodesarrollo, entonces yo tendría que ver qué elementos puedo utilizar y qué otra forma de llamar su atención podría usar, pues, precisamente para eliminar esas barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, es más que nada esa. Pues. Gracias, Antonio. Coincido con esto que decías, y por eso hablaba del concepto de neurodiversidad. Seguimos un poquito más entonces, y después damos espacio a más preguntas y participación, no hay inconveniente con esto. Gracias a todos y a todas las que aportaron. Decíamos entonces una estrategia más, hablaba de estrategias para facilitar la consolidación, facilitar esto del guardado, y otra estrategia que viene siendo muy utilizada y efectividad,
con efectividad es la de generar actividades auténticas. ¿Y de qué hablamos con actividades auténticas? Son estas propuestas imaginarias que les hacemos a nuestros alumnos y alumnas para que utilicen algo aprendido en su vida cotidiana. Por eso yo les decía recién, ¿creen que algo de lo que venimos usando les podría servir en el aula? ¿Cómo lo utilizarían y por qué? Esto sería una pregunta similar a lo que llamaríamos una propuesta auténtica. Una propuesta auténtica es una de esas actividades donde les decimos, si fueras un diputado o un senador de tu provincia, ¿qué acciones llevarías a cabo para mejorar la ecología de tu zona? Si trabajé con el concepto de ecología, llevar adelante una propuesta que tenga que ver con algo concreto y real. Si fueras la directora del comedor escolar, ¿qué platos llevarías adelante para que coincida con lo aprendido sobre nutrición? Entonces, estas propuestas invitan a la generación de conexiones, a la utilización de lo guardado en la memoria, promueve la conexión y promueve la evocación. Las actividades auténticas tienen que tener estas cualidades, deben intentar ser realistas, desafiantes, generalmente proponen solucionar preguntas concretas, y la clave está en que tienen que ser presentadas a alguien, ser para destinatarios o audiencias reales, ¿no? Si sos la directora de un comedor, el director de un comedor, haces una dieta para los niños. Si sos el diputado, tenés que hacer un proyecto de ley para la comunidad. Podrías hacer una propuesta de radio para el alumnado de tu escuela, ¿no? Son propuestas que invitan a la utilización concreta de determinados recursos. De esto hablamos cuando hablamos de esta estrategia de actividad auténtica. Cerrando con algunos de estos ejemplos, hay algunas herramientas o ideas fundamentales que me parece importante que todo docente tiene que tener en la cabeza. Quiero aclarar también, para no generar datos erróneos, este modelo de Atkinson, como creo que llegué a mencionar, es un modelo de todos los que existen hoy desde las neurociencias cognitivas respecto de cómo funciona la memoria en las personas. No obstante, este modelo podría complejizarse mucho más e incorporar otras variables que no han sido tenidas en cuenta en esta presentación. Básicamente, esta presentación está tomando los datos más relevantes a los fines de qué nos puede servir como docente en las aulas respecto de lo que descubrieron los neurocientíficos en los laboratorios. Esto me parece crucial entender. Y que en este desarrollo muy interesante que hacen estos autores, las claves entonces son la atención en el guardado, la facilitación de las conexiones, ¿no? Y la utilización de lo guardado, la utilización de lo aprendido para evocar. ¿Por qué la evocación? ¿Y cuál es la clave? Es interesante saber que cuando generamos un recuerdo, esto ocurre porque se activa el patrón neuronal que lo guardó. Es decir, como decíamos antes, las neuronas se siguen reconectando. Ahora, ese recuerdo guardado se construye y se reconstruye con cada recuperación e interacción que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que yo evoco la forma en que me vestí, lo que tenía puesto el día que conocí a mi primer amor, evoco, recupero esa información y la guardo de la forma en que la evoqué, no de la forma en que la guardé. Esto es muy significativo. Si yo vi una película hace un mes, guardé la información hace un mes, cada vez que cuente esa película, la voy a evocar y la voy a guardar de la manera en que la conté. Esto es fundamental tenerlo presente los docentes, porque cada vez que nuestros alumnos y alumnas evoquen la información que han guardado, es decir, la utilicen en una actividad, la van a guardar con todos los cambios que en esa actividad hayan generado, con todas las modificaciones, con todos los aprendizajes
recordamos de la forma en que evocamos y no de la forma en que guardamos. Es por eso que es crucial como docentes la tan famosa evaluación formativa. Cada vez que les pedimos a nuestros chicos y chicas que utilicen un aprendizaje, si se equivocaran en la forma en que manifiestan un recuerdo, es interesante que nosotros los docentes demos buenas devoluciones, buenas retroalimentaciones para facilitar un guardado mejor hecho. Y es acá donde tenemos que tener bien presente que nuestro rol como docente a la hora de evaluar no solo debe operar como jueces que califican, y que es parte de nuestro rol en la evaluación sumativa, sino también como entrenadores, como acompañantes. La importancia de la retroalimentación, de la perfección de los errores de manera amorosa, tiene que ver con la forma en que guardamos la información. Guardamos la información de la manera en que la evocamos. Entonces, cada vez que nuestros alumnas y alumnos se equivocan, nos están dando una oportunidad de guardar la información mejor guardada, de sostener en esa memoria de largo plazo redes sinápticas que se reconfiguraron a la hora de ser evocadas. Y acá me voy metiendo un poquitito en el concepto de metacognición que había sido planteado anteriormente. ¿Qué es la metacognición? ¿Qué entendemos por metacognición? La metacognición es la capacidad de descubrir, cada uno y cada una, cómo aprende, cuáles son sus propias estrategias de aprendizaje. Tiene que ver con atravesar un proceso de aprendizaje y poder mirar para atrás y descubrir cómo operé en ese proceso de aprendizaje. Y además de saber cómo aprendo, poder operar, poder intervenir activamente en mi proceso de aprendizaje. Descubrir qué aprendí, cómo lo hice, y qué puedo mejorar para la próxima vez que aprenda algo de manera similar, es desarrollar la metacognición. Esta es una capacidad fundamental para los alumnos de hoy, que tienen que desarrollar esta capacidad tan nombrada como es el aprender a aprender. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos aprendan a aprender? Bueno, ayudamos a desarrollar su propia metacognición. Los ayudamos a descubrir cómo es que aprenden cuando aprenden. ¿Qué cosas deben seguir haciendo? ¿Y qué cosas no? Para eso, algunas de las estrategias fundamentales podrían ser estas estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas se usan generalmente hacia el final de una clase, hacia el final de una secuencia didáctica. Tranquilamente podría hacerla al final de un proyecto, puede ser al final de una unidad didáctica. Lo cierto es que tienen esta finalidad, mirar hacia atrás en el proceso. Es invitar, decimos en Argentina, parar la pelota y pararse a reflexionar acerca de cómo aprendí. Las estrategias más típicas para esto, a mí las que más me gustan y más efectivas me resultan en el aula, tienen que ver con esta. También una rutina de pensamiento, que es la rutina del semáforo. La hago muy a menudo, quienes la conocen seguramente podrán dar evidencia de su efectividad, y es invitar a que coloquen en el semáforo, en el verde, aquello que les parece que les quedó clarísimo. Yo hoy podría invitarlos a hacer esta rutina para incluso asegurar lo aprendido. ¿Qué les quedó clarísimo del encuentro de hoy? ¿Qué les quedó en verde? ¿No? ¿Qué realmente sienten que aprendieron? ¿Qué les quedó en amarillo? Es decir, aquello que lo aprendieron pero les quedó una duda, algo que todavía tendrían que seguir mirando, algo que tienen que seguir trabajando en sus memorias y en sus codificaciones. Y en el rojo, eso que no entendieron, eso que no te quedó claro, eso en lo que vas a tener que seguir trabajando. Este tipo de estrategias fomentan las conexiones, las evocaciones y por sobre todo el proceso metacognitivo. Algo similar puede darse, pero menos específico, con esta segunda rutina, antes pensaba, ahora pienso. Pero se suele usar para aprendizajes que son inesperados, para aprendizajes que pueden llegar a ser controversiales, especialmente que tengan que ver con las ciencias, o que tengan que ver con un cambio
de hábitos, ¿no? Bueno, ¿qué pensaba antes de la ecología y qué pienso ahora? ¿O qué pensaba antes de los procesos revolucionarios y qué pienso ahora? ¿O qué pensaba antes de la alimentación y qué pienso ahora? Invitarlos a que manifiesten sus cambios en el aprendizaje. Ser consciente de cómo cambió mi estructura cognitiva es un paso fundamental para aprender a aprender. Realmente nuestros alumnos y alumnas avanzan en el proceso metacognitivo cuando descubren en qué cambiaron sus pensamientos. Y esto afianza la sinapsis y por lo tanto aumenta la memoria. Y la otra, un poco más compleja y tal vez más conocida, que sugiere, para mí es algo muy interesante, pero que no se puede hacer en todas las clases. Sin embargo, esta del semáforo a mí me parece aplicable a casi todas las clases, es la escalera de la metacognición. La escalera de la metacognición invita a hacer 4 pasos, muchas veces si la googleamos tiene otros pasos que pueden llegar incluso a hacer. Primero invitarnos a decir, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Enunciar lo aprendido incrementa la codificación y por tanto la memoria. Segundo, ¿cómo lo aprendí? ¿Qué hice para aprender? Esto fomenta la metacognición. Bueno, leí, escuché, atendí, pregunté lo que no entendía, releí lo que me costó, pregunté las palabras que desconocía. Invitarlos a hacer este tipo de reconexiones fomenta la metacognición. ¿Para qué me va a servir? Bueno, ahí les ayudo a dar sentido a la información guardada y en qué otra situación podría aplicarlo. Insisto, la escalera de metacognición tiene un montón de riqueza, porque tiene riqueza en agilizar la memoria, facilitar la metacognición, pero como sus pasos son más extensos, puede ser aplicable quizás de manera menos continuada. Estas son un poco algunas de las estrategias metacognitivas de las que hablábamos. Voy para arriba, amor, porque no oigo lo que... Vamos llegando entonces a los últimos momentos de esta presentación, después daremos espacio a las preguntas que quieran, un bonus track, una cosita más. Dijimos que había muchas memorias, si las atendemos analíticamente, y no solo la clasificación de las memorias tiene que ver con el tiempo que pueden perdurar, sino también pueden llegar a clasificarse en función sean implícitas o explícitas, incluso tienen que ver también con esta diferenciación, tiene que ver con qué circuitos neuronales aborda cada tipo de guardado sináptico. En términos generales, podríamos decir, y con esto voy llegando al final, un poquitito más de teoría, en términos generales podríamos decir que existen 2 grandes formas de memoria. Esas que yo puedo explicitar en palabras, esas que yo puedo verbalizar, llamada memoria explícita. Lo que yo puedo recordar y contar en palabras, evocar en palabras, es la memoria explícita. Y esas otras memorias que guardo, esos otros saberes que no necesariamente puedo poner en palabras. Ejemplo, andar en bicicleta, ejemplo, nadar, ejemplo, llevar adelante un proceso que difícilmente pueda poner en palabras, pero que recuerdo y que tengo el conocimiento, eso sería una memoria implícita. ¿Por qué es interesante conocer un poquitito de esto? En principio, obviamente, lo que más utilizamos en la escuela, tanto en la forma en que enseñamos como en la forma en que evaluamos y en la forma en que evidencian los saberes, es la memoria explícita. La memoria explícita puede ser la semántica, que tiene que ver con qué significan determinados conceptos, y la episódica, que apunta a cosas de mi vida que puedo llegar a contar, sucesos contables. Esta memoria están directamente vinculadas con estas, pero en términos generales es más difícil sostener en el tiempo las memorias explícitas que las memorias implícitas. En términos generales, y siempre que no se invoquen otras variables, porque el cerebro y el ser humano es complejo, esto no debería tomarse literal, sino en términos generales, se entiende que las memorias implícitas son más fáciles de guardar y perduran mucho más en el tiempo. Especialmente la emocional, voy a hablar de 2 especialmente, la emocional
que son aquellas que han sido guardadas por el fuerte impacto emotivo que tuvieron en el momento en que fueron guardados, y la procedimental, el famoso, si no anduviste en bicicleta durante 10 años, cuando te vuelves a subir a la bicicleta, vas a salir andando en la primera rodada. ¿Por qué? Porque cuando guardamos en nuestros circuitos neuronales procedimientos que han sido aprendidos, es mucho más difícil que ese procedimiento se borre. Si yo guardo una coreografía, si yo guardo un baile, si yo guardo la forma de atar un cordón, difícilmente esa memoria procedimental se pierda en el tiempo. Aún si no la uso, cuando la vuelva a reutilizar, va a ser mucho más fácil que guardar, por ejemplo, una teoría que haya guardado en la memoria semántica. Esto quiere decir que hay cosas que nosotros podemos hacer en el aula para ayudar a que esas memorias implícitas se aten a las memorias explícitas. ¿Cuáles? Las que sabemos. Bailar, cantar, reírse, porque procedimientos, emociones y humor van a estar directamente ligados a memorias casi indelebles en la memoria de nuestros alumnos. Y además, los docentes sabemos que incluso estas clases acompañadas de emoción, movimiento y procedimiento nos quedan a nosotros mismos en la memoria de manera mucho más indeleble. Siempre que queramos enseñar cosas muy complejas, intercalar este tipo de procedimientos van a estar facilitando y aminorando la dificultad y el estrés y aumentando las posibilidades de que todo esto quede en la memoria de largo plazo por más tiempo. Ahora sí, llegando al final, entonces, habilitamos todas esas preguntas que quizás quedaron en el tiempo, quedaron por el chat, y quieran compartir ahora. Gracias, Alejandra. A ver, ¿alguien quiere compartir preguntas, dudas? Gracias, Elcira. Disculpe, maestra. Soy Omar Rojas Galván. Hola, Omar. Un gusto. Mire, de hecho, la otra vez estábamos con eso de la titulación de la graduación, eso de la maestría. Entonces, le estaba comentando a la maestra que nos estaba diciendo eso, porque según esto, yo le dije que yo nomás estudiaba y trabajaba. Entonces, por ejemplo, mi pregunta es, de aquí donde está uno viendo su clase y todo eso, ahí que va a haber un papel así donde está uno en el, ¿cómo se llama? ¿Dónde le quiero decir? Sí, sabes que, Omar, esas cosas administrativas las desconozco, Omar, deberías hablarlo después con la gente de administración. Maestra, perdón, ¿le puedo contestar la pregunta, Omar? Sí, por supuesto, Ulises. Es que fueron muy claros al decir que quien quiera el documento tendría un costo, Omar. Si tú quieres el documento, te va a costar, y si no, pues la clase favorablemente, que es de primera línea, y la felicito, maestra, por esta cátedra, pues no tiene costo, gracias al CUT. Pero si tú quieres tu diploma, nada más hay que pagar en la escuela. 480 cuesta. Hola, muy buenas noches. ¿Me das oportunidad, Mariela? Sí, por supuesto. Mira, disculpen, buenas noches a todos. Para no quitarles tiempo, porque también estoy muy entretenido y me estoy enriqueciendo de lo que Mariela nos está compartiendo. Es opcional. La constancia es opcional. Ustedes aprovechen estos webinars. Esta es la primera temporada de los webinars. Nos vamos de vacaciones y volvemos con 2 webinars más. Vamos a tener 2 invitados más. Queremos que nos comparta el doctor Jorge Prado y el maestro Rodrigo Limón, ¿sí? También ellos se van a sumar a esta segunda etapa. Nada más la siguiente semana, hoy termina Mariela, la siguiente semana Jessica Flores, nos vamos de vacaciones y próximamente en el grupo les anunciamos las 2 próximas fechas. Sí, es opcional, quien guste, tiene un costo de 480, ¿sí? Y eso ya lo vemos, me mandan mensaje por privado, ya sea a mí o atención alumnos, que es Noé. Por el momento, vamos a dejar a
a Mariela que continúe con el tema. Que tengan buena noche, estoy atento. Gracias, muy claro, maestro. Una duda. ¿Hasta cuándo tenemos para pagar si queremos la constancia? Hasta el día 15 de este mes. ¿Cómo registramos la asistencia de hoy? En el chat no pueden registrar. ¿Les parece, Dayan? Listo, Mariela. Ahí discúlpame. No, por favor. No sé si dijeron Ahí mi va. nombre. ¿Cómo? Yo quisiera una pregunta del tema. Buenas tardes. Soy Hola, docente de educación preescolar. A raíz de la pandemia tenemos muchos problemas con los chiquititos por problemas de lenguaje. Los pediatras, por ejemplo, ya no recomiendan el cortar frenillo para darle la situación así pronto. Y los diagnósticos neurológicos son muy costosos para las comunidades en las que trabajamos. En una situación específica, un alumno de los 2 a los 3 años tuvo problemas dentales y fue muy frustrante, pues, de que le extirparon los dientes. Mi pregunta es si eso también pudo influir en el bloqueo prefrontal. No sé mucho todavía, estoy aprendiendo un poquito de neuropedagogía. O si hay algo que usted me pueda recomendar, algún autor que hable neurológicamente, cómo ayudar a todos esos niños que se nos vienen en cuanto a problemas de lenguaje. Por ejemplo, este niño que le digo, su familia sí es muy emocionalmente sana. Entonces, a pesar de que le dicen las palabras, el niño no logra pues conectar o repetir, como si él mismo se bloqueara. Ahorita preguntaron algo de la atención, entonces por muchas maneras de que yo intenté ayudarlo, no he llegado al punto y ojalá una máster como usted me pudiera ayudar para ayudar a esos niños. Gracias. Sin duda vas a poder ayudarla y esto lo digo siempre en todas las charlas, en todos los países, también tener presente que a veces los docentes tenemos un límite y necesitamos un acompañamiento, porque a veces como que nos sobrecargamos de la responsabilidad. Obviamente que lo vas a poder ayudar, pero también vas a necesitar, si hay una disfuncionalidad cognitiva o hay algún tipo de neurocondición especial, va a necesitar un especialista. Ahora, si me hablabas de un autor, te recomiendo Francisco Mora, es un español experto en neurociencias del lenguaje, y más que nada de la escritura. Ahora, lo que vos me hablabas es una condición muy particular. No se me viene a la cabeza alguien que puntualmente trate este tema. Después, si querés, me buscás en redes o en algún, como Mariela Cuda, y más directamente pienso más y te mando información más específica, tranquilamente, en Instagram, o si en algún momento, no sé si estás en alguna de maestría, pero eso lo podemos ver particularmente. Busco material para el caso y te lo paso. ¿Sí? Muchas gracias. Rocío, sí. Un placer. Rocío. ¿Francisco qué? Perdón, maestra, ¿Francisco qué? Francisco Mora, perdón. Francisco Mora. Gracias. Una pregunta, doctora. Otro ¿Funciona la gimnasia cerebral para trabajarlos dentro del salón de clases a los niños? Cuando hablan de gimnasia cerebral, me imagino que hablan de todos los ejercicios que tienen que ver con las funciones ejecutivas. A ver, sí funcionan, hay evidencia de que pueden llegar a mejorar especialmente la atención y todo lo que es la memoria de corto plazo y demás, y la flexibilidad cognitiva. Doctora, ¿qué alimentos? A ver, sí. ¿Qué alimentos podríamos emplear para generar más conexiones neuronales en los niños? ¿Alimentos, dijiste, o elementos? Alimentos. Alimentos. Bueno, en realidad hay toda una teoría, porque hay neuromitos bastante significativos. No es que haya alimentos que mejoren las conexiones neuronales. Lo que tenemos que procurar son alimentaciones sanas y variadas que hagan al plato del buen comer, y esto va a estar dando las condiciones necesarias para que haya una base biológica
sana para que se den las conexiones cerebrales. No hay alimentos que mejoren las conexiones neuronales. Lo que hay es carencia de nutrientes que pueden generar dificultades. Y esta carencia de nutrientes tiene que ver con que no estén dadas las necesidades básicas alimentarias, pero no es que haya alimentos específicos. El alimento y las emociones que se las cuiden. Sin duda. Rocío, ¿querés preguntar algo? Rocío, Ivonne. Hola. Hola, sí, buenas noches. Sí, Rocío. Mire, es similar a la pregunta de la maestra Dayan. También soy licenciada en educación preescolar. Trabajo año pandemia, tiene 3 años. Entonces, tengo un hijo de 16 y 15, 11 y el pequeño de 3. Entonces, la crianza ha sido muy diferente de mi crianza de 3 años. Entonces, ahora con todo lo que está, pues en cierta forma de moda y también con algunos sustentos teóricos sobre la crianza respetuosa, el libre movimiento, la dieta en base... Me estás saliendo entrecortada. ¿Sabes que no te estoy escuchando? Me sale entrecortada. Audio, a ver si me puede leer. Si alguien oyó la pregunta y me la puede repreguntar porque no la No, escuché. se escucha entrecortado. Se escuchó entrecortado, ¿no? Se fue la voz. Claro, te invito en todo caso a dejarla por chat, porque no pude continuar la pregunta, Rocío. La voy escribiendo. Sí, Dale, hecho dale. dijo que la va a escribir. Dale, bien, gracias. Antonio. Sí, doctora. Bueno, mi pregunta es, la terapia, el caso de la terapia neurocognitiva pudiera ayudar en el aprendizaje a los alumnos. A ver, sí, las terapias neurocognitivas ayudan en el aprendizaje, pero es una pregunta, a ver, esas preguntas que me están haciendo son sumamente generales y habría que atender casos particulares. No quiero generalizar o responder de manera irresponsable. Las terapias neurocognitivas claramente ayudan y son eficientes cuando hay un diagnóstico bien hecho, una terapia bien hecha, y cuando el niño lo requiere, ¿no? Y muchas veces también me parece importante no patologizar. Tenemos como una tendencia a patologizar, a poner títulos, a poner clichés, y en realidad muchas veces las dificultades de aprendizaje, más que tener que ver con una condición neurocognitiva o fisiológica del aprendizaje, pueden tener que ver con una cuestión de contexto, con una cuestión emocional, o con una cuestión de las dificultades propias del aprendizaje. Entonces, sí pueden servir, pero en condiciones específicas, con diagnósticos bien hechos y demás. Sí, claro. Sí, mi pregunta era nada más porque yo lo viví en carne propia, como se dice por acá en México. Yo sufrí un infarto cerebral en el 2008 y recibí la terapia neurocognitiva. Claro, claro. Y vi muy buenos resultados. Claro, pero ahí... Como dice usted, ahí, yo mi diagnóstico. Claro, ahí tenía sinapsis nerviosas que seguramente se habían perdido. Sí, de ahí hecho, había circuitos neuronales que tenían que resignificarse. Claro, estamos hablando de situaciones diferentes, claro. Sí, sí, de hecho ahorita todavía sigo con una hemiplegia izquierda. Bueno, ahí la terapia sin duda hará su beneficio, y así será. Sí. Margarita. Sí, doctora. Nada más, bueno, todo esto que usted nos acaba de explicar, de exponer en su exposición, me parece muy interesante, como que condensó. No se oye nada. ¿No se escucha? Sí, yo te escucho bien. Se escucha. Yo te escucho bien, Marga. Okay. Sí se escucha, maestra. Sí, quiero decirle que me gustó mucho porque condensó exactamente muchos puntos que a mí me interesan mucho.
los condensó muy bien. Yo creo que ya a nosotros nos corresponde, no sé, o darle otros repasos y meternos a leer más sobre los puntos que dio para poder hacer poner nuestro granito de arena, ¿no? Y ponernos a trabajar en lo que, en ser innovadores, adecuar nuestras planeaciones, etcétera. Lo que me da un poco de tristeza, doctora, es que lo que dijo la maestra ahorita, hay niños que necesitan mucha atención y lamentablemente no tienen los recursos y nosotros, la verdad, si no tenemos esa capacitación. Mire, así no quiero particularizar porque hay tanto caso, pero una conocidita, una niñita, ella sufre mucho y llora porque no puede aprender. Las maestras en la escuela donde están presionando a su mamá para que le dé un diagnóstico con un neuropsicólogo. Y su mamá anda muy estresada porque dice, pues es que es muy caro, ¿verdad? Eso es lo que da tristeza, o sea, que en las escuelas no haya, pero bueno, eso no nos corresponde ni a usted ni a nosotros, ¿verdad? Pero es un tema de reflexión. Y yo pues nada más quiero decirle que la admiro mucho. Veo que usted está muy bien preparada y pues es muy poco el tiempo para que nos pueda brindar todo lo que sabe, pero lo que nos dio para mí estuvo fabuloso. Gracias, doctora. Excelente, excelente. Bueno, Excelente. te agradezco mucho, Marga. Para quienes quieran seguir leyendo, muchas gracias, gracias. Recomiendo, bueno, Jesús Guillén, lo que pasa que no sé, son libros de España que no sé si están llegando a México. En Argentina, les digo honestamente, son muy caros. Pero son autores que pueden googlear y que tienen muchos PDF interesantes en línea. Si alguno tiene intención, yo tengo un libro publicado en Argentina, que no sé si está en México, pero si no me busca y le paso el PDF para que lo pueda leer. Es un libro chiquitito sobre neurociencia y educación, y eso se los podría facilitar, porque los libros españoles son muy buenos, mucho mejores, son librotes así, de autores excelentes, pero suelen ser caros. Ahí por ahí me preguntaban por el chat el tema del one pager. Es cierto, yo también a veces lo uso. Lo ideal, se puede trabajar por clases, se puede trabajar por unidad didáctica. Alguien lo aplicó, dicen ahí, para examen y se bloquearon. Yo no recomiendo tomar un examen de forma one pager si antes no se trabajó en las aulas ese recurso. Ningún recurso debería ser innovado en un examen, porque ahí genera más estrés, ¿no? Entonces sí, coincido con lo que se comentó recién. Maribé, a ver, que me parece que es la persona que quedó pendiente. Gracias, Miros, te estuve leyendo. Mari, ¿querés hacer una pregunta? Si no, me parece que ya no hay más preguntas, ¿no? Estoy leyendo cosas muy lindas en el chat. Muchas gracias. Mari, está silenciada. Sí, para los niños que, bueno, eso es una sugerencia. Para los niños de preescolar con los problemas de lenguaje, se podría utilizar el programa de Araboar, que es un programa del Sistema Aumentativo y Alternativo de la Comunicación SAC. Eso los podría apoyar porque es a base de pictogramas. Entonces aquí, por ejemplo, se puede diseñar donde el niño quiere ir al baño, o quiere comer, o alguna situación que se pueda presentar dentro del aula. Eso se podría hacer de apoyo, y esto también entra dentro del diseño para el aprendizaje dentro del plan y programas de estudios del 2020, del diseño universal de aprendizaje, que es el DUA. Entonces, aquí se podrían dar los 3 elementos para que pudieran apoyar por parte del programa para los niños de comunicación. Nada más es una sugerencia, maestra, para ver si les podría servir de algún apoyo, porque a veces, bueno, no se tiene la preparación que se necesita, y además es indispensable de cómo se podría implementar una alternativa o una estrategia
para poder desarrollarla, no nada más con el niño que tiene problemas de lenguaje, sino con todo el grupo en general. ¿Verdad? No sé qué le pareciera, y entonces entra dentro del sistema educativo y dentro del plan y programas de estudios dentro del área de tecnología. Muchas gracias, Mari. Gracias Sí, por el de nada, aporte. maestra. Ahí me estuvieron pidiendo que comparta, creo que salió. Pasé algunos documentos que me parece que pueden ser interesantes. De lenguaje que me había pedido, no me acuerdo quién era, pasé también uno de Francisco Mora, este que les comentaba, que es un autor muy interesante sobre neurociencia. Bueno, maestro, si no hay más preguntas, maestro Raúl. Maestra, disculpe. Ahorita nos Dora. comentaba usted que sí, que la siguiéramos, ¿nos podría proporcionar cómo encontrar su libro? O si pudiera compartirlo, maestra, con los anfitriones del Sí. CUT y ellos proporcionarlo en el grupo. Voy a hacer eso, porque les cuento, recién no me había dado cuenta, pero la verdad es que no lo tengo cargado en este dispositivo, no lo tengo mi libro cargado en esta computadora. Entonces por eso no se los compartí. Pero después hago un archivo, lo comparto con el CUT y se los facilito, sin ningún inconveniente. Y si alguno de ustedes forma parte de alguno de mis grupos de maestría, me lo pide por ahí y también les armo una buena carpetita y se los paso. Sí, claro, sin duda. Gracias. No, de nada. Y si no, estoy también como Mariela Cuda en Instagram especialmente, y por ahí les puedo pasar algún material y facilitarles bibliografía. Bueno, entonces... Bien, no, agradecerte, Mariela. Quiero expresar pues un enorme agradecimiento a todos las maestras y maestros, alumnos del Centro Universitario Trilingüe, por este compromiso que están demostrando en estos webinars de neuroeducación, sinceramente. Esta es la segunda sesión. Agradezco su asistencia. Logramos ser más de 300 conectados, casi 400. Y nosotros como institución, como Centro Universitario Trilingüe, siempre nuestro objetivo es brindarles las mejores herramientas y recursos para su crecimiento. Es por esto que les presentamos a maestros, doctores, máster, con excelente nivel, como lo vieron el día de hoy. En este caso, Mariela Cuda fue quien le tocó participar y nos compartió todo esto. Y agradezco sinceramente la presencia de todos ustedes, la de Mariela, porque aquí son las 9:10 de la noche y allá en Argentina ya es medianoche, ya pasa de medianoche. Entonces habla del compromiso y que le encanta lo que hace, ¿sí? Entonces yo los invito a todos ustedes a que sigamos aprendiendo juntos. También a las personas que requieran la constancia del webinar, ya como se los comenté, cuando hice la interrupción, porque vi las preguntas, se los quería decir al final, en este momento, tiene un costo de 480 pesos quien guste, ¿sí? Quien no puede asistir, ingresar a ver los webinars que son de manera gratuita. La siguiente semana tenemos a la doctora Jessica Flores también. Y nos vamos a dar un receso para venir en la etapa 2, donde queremos invitar al doctor Jorge Prado y al maestro Rodrigo Limón. Entonces yo agradezco, Mariela, el tema que nos compartiste el día de hoy. Mariela es parte de nuestros catedráticos de Centro Universitario Trilingüe en la asignatura de las competencias. Entonces por ahí van a estar enriqueciéndose con sus temas en las aulas virtuales. Entonces, si no hay nada más, pues yo los agradezco su presencia, agradezco a Mariela por el compromiso y a todos ustedes, y que pasen bonita noche, ¿sí? Entonces nos estamos viendo y nos vemos el próximo miércoles, primero Dios.
Igualmente, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Bonita noche. Buenas noches.